bajarlo mucho. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen, que se conectan a este seminario. Eh, Esta era una clase originalmente, una clase que la profesora Ruth Mestre pues tenía que impartir dentro del módulo de multiculturalismo, ciudadanía y globalización del máster en Derechos Humanos, Justicia y Democracia Internacional. Pero pensamos pues que por la situación, porque justamente la clase caía en la semana del 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y en el contexto de otras muchas actividades que se están realizando en la universidad y fuera de la universidad en el día de hoy, además en un día como, o en esta circunstancia en la que esto de pisar las calles y de agruparnos mucha gente, pues no es posible, aunque nos gustaría, pues pensamos que era una iniciativa que podíamos hacer dentro del máster, haciéndola coincidir con la clase de Ruth, de forma que muchas gracias, nos alegra mucho la respuesta que habéis tenido, tanto por parte del estudiantado de este año como también nos alegra mucho siempre ver a estudiantes de otros años, a estudiantes también del doctorado y a otras personas, profesorado de la universidad, miembros del Instituto de Derechos Humanos, que están siguiendo este seminario. De forma que bienvenidas a todas las personas que nos siguen a este seminario que se llama Explorando un feminismo para el 99%. No voy a hacer ningún spoiler a Ruth si digo que lo que va a hacer fundamentalmente es articular su exposición en torno a este librito, un manifiesto de un feminismo para el 99%, cuya autora, pues al menos más conocida entre nosotros, es Nancy Fraser, pero que este libro es en coautoría con Cynthia Aturra y Titi Bhattacharya, tres profesoras que creo que se caracterizan por aunar tanto la investigación en cuestiones de filosofía política y de feminismo, como también por tener una vertiente social y activista, porque ellas fueron pues organizadoras de la huelga internacional de mujeres en Estados Unidos. Y creo que esa vertiente entre lo académico y lo activista es compartida por nuestra ponente de hoy, por la profesora Ruth Mestre, que yo estoy muy contento de presentar. Solamente algunas pocas cosas de su extenso currículum. Ruth Mestre, como la mayoría de vosotros sabéis, es profesora titular de Filosofía del Derecho en esta universidad. Actualmente es la jefa de iniciativas del proyecto Diversitats de la Universidad de Valencia. Es miembro del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres. Es miembro de la European Network of Experts in the Field of Gender Equality. Ella es doctora en Derecho por esta universidad. Tiene el máster es máster por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y máster de la Academia Europea de Teoría del Derecho en Bruselas. Son muchas las publicaciones de Ruth que podéis encontrar en Google. A mí una especialmente que me gusta, que yo ya os lo he dicho, es La Caixa de Pandora, el libro de introducción a la teoría feminista del derecho, publicado en el 2006 o 2007. Es un libro en el que yo creo que uno que quiera adentrarse en el mundo de la teoría feminista del derecho tiene ahí yo creo que todo lo que hay que saber, los referentes principales para abrirse camino en este campo, y es un libro que, como yo le he dicho a Ruth en alguna ocasión, me ha servido mucho y me ha orientado mucho. Son numerosas sus publicaciones, como digo. Voy a mencionar algunas de sus líneas de investigación. De su tesis doctoral, Ruth empezó trabajando como la crítica feminista al derecho de extranjería, y yo creo que de ahí salen pues campos importantes donde tiene relevantes publicaciones como la trata de mujeres, con
con fines de explotación sexual, o también ha trabajado mucho la prostitución desde una perspectiva pro derechos, temas de multiculturalismo, y aquí particularmente podemos hablar de sus publicaciones, de sus trabajos en mutilación genital femenina, temas de representación política, temas del derecho a la vivienda, en definitiva, y para no alargarme más, creo que también en Ruth se combinan de una forma pues, muy brillante la teoría del derecho, el análisis de género, la teoría del derecho y la teoría política con el activismo, con una visión siempre puesta en las últimas tendencias, en lo que está pasando en la calle y en lo que está pasando en la política. De forma que creo que uno siempre aprende escuchándola y le doy la palabra. Te escuchamos con atención, Ruth. Gracias. Muchísimas gracias, qué lujo de presentación. Gracias, José. Bueno, y gracias, como dice Maite, estamos a punto de llegar a los 99, que serían las 99 personas, que me parece todo un éxito, siendo el tema que es, porque bueno, es una de las cosas también que sale en el manifiesto. Parece que el feminismo está de moda, pero es una moda, digamos, comercial, ¿no? y últimamente sí que es verdad que va saliendo bueno, que sí que genera más interés, ¿no? Pero durante muchísimos años hemos estado haciendo cosas sobre teoría feminista, 8 de marzo o cuando fuera, y desde luego no llegábamos a los 99. Entonces eso, algo se mueve, ¿no? Y eso es bueno. Y me decía una amiga, bueno, ladran, luego cabalgamos, ¿no? Pues algo se estará haciendo bien. Hoy es 8 de marzo. Bueno, y este año no podemos estar en las calles como hace unos años que paralizamos el país, ¿no? Desde luego este año no era un año, o igual sí que habría sido un año bueno para hacer una huelga general de trabajo, de cuidados estudiantil y de consumo, como la que hicimos en 2017 y en 2018, que paralizamos, que es de donde surge también el manifiesto, ¿no? En la que conseguimos paralizar este país y otros. Pero creo que este es un año especialmente bueno para hablar del manifiesto, y de hecho he hecho un PowerPoint muy sencillito. Bueno, este es el libro, os lo ha enseñado José, es una maravilla, es pequeñito, se lee enseguida. Y lo escribieron Nancy Fraser con Cynthia Rucha y Titi Bhattacharya. Y mis alumnos el alumnado del máster en Derechos Humanos hace unos años me decían, es que siempre nos traes a autoras que son impronunciables. Y creo que eso es un punto, ¿no? Porque está bien abrir la mirada a cosas que no, a lecturas, a autoras y a planteamientos que no son mainstream, ¿no? Que no están dentro de ese feminismo que parecemos ahora todos, que parece que ahora todo el mundo lo comparte. Bueno, voy a ir compartiendo las diapositivas y voy a ir también quitándolo de vez en cuando porque yo creo que estamos muy hartos o yo por lo menos estoy muy harta de dar clase a una pantalla y de ver solo un PowerPoint. Y creo que tenemos que, o sea, y mi intención es que podamos también hablar y que podamos discutir un poco, ¿no? La intervención se llama Explorando el feminismo para el 99%, porque esa es la propuesta que ellas hacen. Hacen un manifiesto de un feminismo para el 99%, que no es el 99% de las mujeres, sino el 99% de las personas. Y creo que eso también es interesante, porque la propuesta que hacen es una propuesta global y se entiende también desde la crítica que realizan y desde los planteamientos que tienen y de dónde vienen, que el feminismo, en contra de lo que mucha gente piensa, no es una teoría para que las mujeres estén mejor. El feminismo es un movimiento y es
y es un análisis político que busca eliminar los sistemas de dominio, sean los que sean y vengan de donde vengan. Y esto no lo dice Nancy Fraser, Cynthia Rucha y Titi Bhattacharya en 2020. Esto lo dijo Bell Hooks en los años 70 y creo que no se ha modificado. Creo que sigue siendo el planteamiento legítimo. Y en ese sentido, el feminismo para mí no tiene sentido que sea un discurso excluyente, que diga a estas mujeres no las escucho o a estas mujeres no las incluyo, o a estas personas, a estos sujetos, o estos sujetos no me interesan. Bien, según iba leyendo el feminismo, bueno, como ha dicho José, yo llevo bastante tiempo trabajando estos temas, ¿no? Y de hecho, Fraser es una de mis autoras favoritas y vamos, la he trabajado y la he citado hasta cansarme, ¿no? Y me gustó mucho leerlo porque de repente cierra, ¿no? Y toda la teoría y todo el trabajo que viene realizando durante 30, 40 años, todo ese trabajo teórico, de repente en este puzzle como que toma una forma muy interesante y creo que, bueno, va a ser difícil que yo lo pueda resumir en poco tiempo, pero voy a intentarlo. Y quiero también, o sea, quiero decir dos cosas. Una, voy a exponer el manifiesto, ¿no? O sea, las ideas que hay en el manifiesto. Y tengo que decir que en general las comparto todas. Y que eso me ha parecido también como muy bonito, ver que de repente, lo que decía, ¿no? Tomaba esta coherencia y es una coherencia que puedo compartir. A veces nos toca explicar cosas que no compartimos y este no es el caso. Yo esta vez lo comparto y comparto prácticamente todas las tesis. Otra cosa es que os las pueda explicar bien. Bien, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto en el que surge, como decía José, es cuando en 2017 se plantea hacer la huelga internacional de mujeres, que era una huelga de trabajo, de cuidados, estudiantil y de consumo, ¿no? Ese es el contexto y este manifiesto se escribe, a ver, se publica, os lo digo. Uy, ahora yo no veo ni torta, que una ya tiene cierta edad. Vale, en el 19, ¿no? Porque recoge el 19 está en la traducción, pero recoge todo el trabajo para la huelga internacional y tenemos que pensar que en ese momento estábamos todavía procesando una crisis financiera que había llevado a muchísimos países del centro del sistema mundo, que es también la terminología que ellas utilizan, más que el norte y el sur y los países ricos y los empobrecidos, hablaríamos más desde este lugar, bien, Chato 99, hablaríamos más de este lugar del centro del sistema mundo y de la periferia y de cómo determinados países hacen que todo gire alrededor de sus necesidades y se permiten el ir explotando y subordinando a lo que se considera periferia. Y no es una cuestión geográfica, sino una cuestión de poder, ¿no? Que por eso es interesante. Para quien le interese eso, esto sale o sea, uno de los teóricos fundamentales es Emanuel Wallerstein, lo tengo aquí, Wallerstein y el moderno sistema mundial, ¿no? Bueno, entonces, ellas hablan de cómo la crisis financiera que surge además en este centro del sistema mundo impacta a todo y esos países del centro del sistema mundo empiezan a aplicar políticas de austeridad. Lo que lleva esa crisis financiera o a lo que nos lleva esa crisis financiera es a una crisis del sistema en su totalidad, ¿no? Y a partir de esa crisis y de toda la precarización que esa crisis
llevó aparejada, ¿no?, la precarización de los trabajos, en el acceso a la vivienda, en lo que fuera, ¿no?, el aumento de tasas, todo, el refuerzo de las fronteras, ¿no? Es decir, todo lo que trajo esa crisis y la gestión que se hizo de esa crisis es lo que está digamos, en el origen de este manifiesto. Claro, ahora han pasado 4 años desde el manifiesto y parece que estamos peor, ¿no? Es decir, o sea, cuando uno lee el manifiesto hoy, si os ponéis a leer el manifiesto hoy, veréis que todo lo que dicen es pertinente, porque venimos o estamos en plena pandemia y en plena gestión de la pandemia, y yo creo que desde luego, o sea, la pandemia en general ha puesto, digamos, al descubierto todas las vergüenzas de esta sociedad, ¿no? Yo ya lo he dicho muchas veces. Pero sobre todo el momento del confinamiento, creo que fue un momento especialmente significativo para eso, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente abrió los ojos en ese momento. Las críticas y las desigualdades que otras veníamos denunciando desde hacía tiempo, de repente fueron evidentes para todo el mundo. Y luego, el hecho de que a esos problemas estructurales se respondiera con medidas no transformadoras, creo que también es significativo, y creo que también nos dice que el manifiesto y las propuestas de Freixe y Arucha y Bhattacharya son todavía fundamentales. Os dejo en el chat el link a una notita que escribí para Mientras Tanto, para el número de marzo de la revista Mientras Tanto, donde hago un poco ese repaso, ¿no?, de cómo interpreto yo la pandemia. No, esto es una tontería, yo no la interpreto de ninguna manera, pero sí que en la nota sí que hago como esa mirada de lo que se puso de manifiesto en el confinamiento, que ya habíamos de algún modo manifestado en la huelga general, ¿no?, en la huelga general de trabajo de cuidados y estudiantil y de consumo. Y lo que en esa huelga pusimos de manifiesto es que el capitalismo es algo más que un sistema económico, que la huelga tiene que ir más allá de lo que se entiende por trabajo formal, ¿no?, masculinizado en la esfera productiva, etcétera, etcétera, y que al final el capitalismo, y algo que venía diciendo la economía feminista desde hacía mucho tiempo, el capitalismo lo que ha hecho es subordinar la vida al capital. Y de hecho, incluso ahora con la gestión de la pandemia lo vemos, ¿no?, que aquí estamos salvando empresas y salvando fiestas y salvando negocios, en lugar de estar salvando vidas, ¿no?, en algunos lugares. Claro, esto es una exageración y todo lo que queráis, pero sí que es cierto que hay muchas dinámicas de esta sociedad que ponen por delante el beneficio económico y el incremento y el crecimiento. A mí me da risa porque siempre, todos los años, hay una previsión de crecimiento económico. No nos podemos quedar como estamos, siempre es una previsión de crecimiento. Y si no hay crecimiento, pues es como que es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, creo que precisamente la pandemia y la gestión de la pandemia lo que vienen es a validar las tesis del manifiesto y del porqué del manifiesto. Y el manifiesto empieza también con una disyuntiva que me parece que es muy interesante en este contexto, además en el contexto español, ¿no? Me parece que es una disyuntiva interesante entre dos tipos de feminismo que estarían ahora un poco en pugna, ¿no? Yo hace unos años esto lo expresaba en términos de generación, que había distintas generaciones feministas, ¿no?, que había ahora mismo 2 generaciones de feministas que estaban, digamos, trabajando y estaban dialogando sobre cómo seguir transformando la realidad.
Creo que ahora el diálogo, por desgracia, está bastante roto, por no decir que es inexistente, y la disyuntiva que plantea el manifiesto de un feminismo para el 99% y tal y como lo expresan, lo que viene a decir es que no es una cuestión generacional y no es una cuestión solo de este país, sino que ahora hay dos feminismos fundamentalmente y están, como digo, enfrentados. Por un lado hay un feminismo que se preocupa, y luego lo podemos ver también si queréis, ¿no? Que se preocupa por el techo de cristal, que sería ese feminismo liberal, ¿no? Se preocupa por que las mujeres lleguen a las instituciones, que haya representación, que tengamos representatividad, que estemos en los puestos de poder, que estemos en los organismos y en los lugares de toma de decisión, que estemos en las instituciones en igualdad de condiciones que los varones, ¿no? Que participemos de esta sociedad en igualdad de condiciones que los varones. En todas esas instituciones y todos esos puestos que esta sociedad ya reconoce como valiosos. Entonces, este es el feminismo que ya se llaman del techo de cristal, y luego está el feminismo de quienes limpian el techo. A mí hace años también en un curso, ¿no? En una clase de máster me dijeron, es que aquí a ustedes les preocupa el techo de cristal y a nosotras nos preocupa quién lo limpia. Y eso es fundamental, porque hay muchísima más gente limpiando el techo y limpiando los cristales rotos que mujeres rompiendo el techo de cristal. Esto no es una crítica, digamos, total y absoluta a todos los feminismos y a un feminismo que lucha por transformar las instituciones. Pero creo que sí que hay una crítica importante ahí al hecho o sea, al sistema en sí. Es decir, desde el feminismo, ¿qué transformaciones estamos queriendo apoyar? Desde el feminismo, ¿qué transformaciones vale la pena llevar a cabo? Queremos estar en empresas que son contaminantes, queremos dirigir empresas que son contaminantes, que no respetan los derechos de los trabajadores, que no, es decir, vamos a estar en ese sistema solo que legitimado ahora con la presencia de las mujeres. Lo que queremos es transformar eso también. Entonces, creo que esta es la disyuntiva que ellas plantean en ese momento. Y cuando ellas hablan del feminismo del 99%, como os digo, no hablan del 99% de las mujeres, que serían las que limpian los techos, las que limpiamos, ¿no? Los techos de cristal, sino que están diciendo que necesitamos transformar también esas instituciones a las que están llegando las mujeres. Bueno, las fuentes teóricas del manifiesto las tenéis ahí, en esta diapo, y creo que hay fundamentalmente 4. El manifiesto, desde el inicio, se declara como un manifiesto, o sea, como un manifiesto del feminismo anticapitalista. Y en ese sentido, todo lo que podáis encontrar sobre economía feminista os puede, digamos, nutrir, ¿no? Para ir avanzando en esta idea. Quizá la autora más conocida, además se le lee muy bien y es un gusto y está en YouTube y es maravillosa, es Amaia Pérez Orozco, que puede que la conozcáis. Y luego en la casa, o sea, en la Universidad de Valencia, pues está también Isabel Pla, economía feminista y Teresa Samper y, bueno, bastantes personas. Pero vienen desde aquí, desde la economía feminista y los aportes que desde la economía feminista se ha estado haciendo. Una segunda fuente, y pues esas fuentes van a ser también como las patas. Una segunda fuente es el ecofeminismo, que tiene una tradición larguísima. Os he puesto ahí también como ejemplo, pues Yayo Herrera, que quizá es la más mediática, Alicia Puleo, que lleva muchísimos años en
aquí en el Estado publicando sobre ecofeminismo y, digamos, las clásicas que son Vandana Shiva y María Mies, que ya en los 80 ya estaban hablando de estas cuestiones, ¿no? del ecofeminismo y de la necesidad de eliminar el carácter depredador que tiene la sociedad actual con la naturaleza. Una tercera fuente importante es el feminismo crítico internacionalista y decolonial. Bueno, Nancy Fraser es marxista y viene de la escuela crítica, y desde ahí siempre ha tenido una mirada internacionalista, ¿no? Y lo que le añaden quizá las otras dos miradas es esta idea también de colonial, esta idea de ir ya no solo, está por ahí Aida Portal, así que no voy a decir mucho de lo que es lo de colonial, pero ya no solo el reconocer la injusticia del proceso colonial y cómo esa mirada se mantiene y se mantiene de una forma todavía imperialista, sino de ir un poco más allá e intentar deconstruir todo eso y eliminar los aspectos negativos de esa mirada autosuficiente y arrogante que se tendría desde el centro del sistema mundo. Y lo último, la última pata, que ahí también Nancy Fraser ya había escrito desde esta perspectiva, es el feminismo crítico con el cis-heteropatriarcado. Y directamente vindican a Gail Rubin y vindican otra manera de mirar la sexualidad humana y otra manera de construir los sujetos políticos y los sujetos sexuados. Entonces, este es el contexto, estas son, digamos, las fuentes, y esta es también la pertinencia, creo, la actualidad, ¿no? del manifiesto. Y ellas dicen, mira que, ¿no? Al final, en el epílogo, dice, esto es muy atrevido, porque claro, un manifiesto, ¿no? Un manifiesto siendo además ellas marxistas. Dice que es subirte a los hombros de Marx y Engels, ¿no? O sea, es que es tremendo. Dice, con todo lo que hemos aprendido, con la experiencia histórica que tenemos desde el otro manifiesto, ¿no? Y reconociendo ya muchos errores del manifiesto comunista y reconociendo muchísimas, ¿no? pues muchísimos problemas de teorización y de lucha política que ha habido en el siglo y pico que va de uno al otro. Pero así todo creo que es valiente, ¿no? Creo que es valiente decir, este es el manifiesto, esta es nuestra crítica, este es nuestro diagnóstico de la realidad, y esto es lo que pensamos que se tiene que hacer, ¿no? Es verdad que el sujeto político no está tan perfilado, ¿no? Y ellas también lo dicen. No es tan fácil. No podemos encontrar, el proletariado, no podemos encontrar de repente un sujeto político que todo lo pueda. Pero por eso ellas hablan del 99%, ¿no? Es decir, desde dónde construimos para que esto en realidad abarque a la mayoría de las personas, incluya a la mayoría de las personas en el proyecto político que deberíamos iniciar tras esta crisis, ¿no? Bien, entonces, parten, como digo, de pensar, o sea, parten de pensar y de llevar a la práctica una idea muy potente, que es esta huelga feminista de trabajo, de cuidados, de consumo y estudiantil. De repente hay un nuevo feminismo, y de hecho ya se habla de una cuarta ola, ¿no? Y este feminismo dice que es imposible pensar el capitalismo y pensar
el trabajo sin unirlo a los cuidados. La huelga feminista coge más de un ámbito, pero porque considera que la disociación es en sí ideológica. El trabajo público o el trabajo en la esfera pública masculinizada desde el inicio ha requerido que el sistema de reproducción social que el capitalismo y el proyecto moderno se ha encargado de asignar a las mujeres se haga en condiciones de subordinación, ¿no? Entonces, la huelga feminista del 2017 de repente dijo, nos plantamos, las mujeres nos plantamos, pero nos plantamos no solo en lo que vosotros consideráis trabajo, ¿no? No solo en lo que esta sociedad considera trabajo y no solo en aquello que los sindicatos están dispuestos a considerar y luchar como trabajo, sino que nos plantamos mucho más allá, porque vemos las ramificaciones de este sistema de dominio que nos está machacando la vida. Esa huelga feminista se hace y no es que se haga contra o frente a un feminismo institucional, porque en el momento en el que surge la huelga y en el momento en el que se hace la huelga, por lo menos en el Estado español, esa confrontación no existía, ¿no? Pero sí que se ha ido, acentuando esa diferencia que os decía al principio, ¿no? La disyuntiva entre el feminismo del techo de cristal y el feminismo de quien lo limpia, ¿no? Y al final, la huelga feminista se ponía en jaque, porque era una huelga que partía de la interseccionalidad, del reconocimiento de que el sistema patriarcal nos impacta de manera distinta a las mujeres, también en función de nuestra posición en la jerarquía social de acuerdo con otros sistemas de dominio. Es decir, no es lo mismo ser clase media que ser clase trabajadora, ¿no? No es lo mismo ser migrante que ser ciudadana, no es lo mismo ser blanca que ser racializada, no es lo mismo ser hetero que ser cis, que ser bi o que ser lesbiana. Es decir, ese patriarcado que reconocíamos como el instrumento de dominio, en realidad está aliado con el capitalismo de manera muy compleja, y no todas sufrimos las mismas formas de violencia ni a todas nos afecta de igual manera. Entonces, toda la lucha que se inicia con la huelga o que se visibiliza con la huelga parte de esa premisa, ¿no? Es decir, que no hay un único eje de dominio, sino que los ejes de dominio están entrelazados, se apoyan mutuamente, dependen unos de otros, se refuerzan y nos afecta de distinta manera. Entonces, se inicia, se visibiliza así que hay una parte del feminismo o que hay una lucha feminista que está, que es o que viene de un feminismo que ha podido llegar a las instituciones, que está, que está representado, forma ese feminismo de Estado o ese feminismo más institucional, que normalmente es un feminismo liberal en el sentido de que no cuestiona las democracias liberales, ¿no? Es decir, no pone en jaque las democracias liberales, sino que forma parte de una comprensión de lo que sería el principio de igualdad bastante formal, ¿no? Y bastante, digamos, ellas lo expresan como en términos poco valientes, ¿no? Entonces, este feminismo que ha llegado a las instituciones y que las quiere transformar, en realidad no aspira a transformar todo el entramado social, económico, político, jurídico que está detrás de las democracias capitalistas occidentales. Señalan también, ¿no?, este feminismo institucional que tiene un carácter punitivista o que ha podido
o que ha visto como solución a buena parte de los problemas de las mujeres la utilización del derecho penal, ¿no? Y cómo eso, el hecho de encontrar en el derecho penal una salida a los problemas de las mujeres, lo ha convertido en un feminismo que puede ser fácilmente integrado en este Estado capitalista, ¿no? Entonces, se denuncia no solo en el manifiesto, sino desde muchos feminismos, este carácter productivo del feminismo punitivista, ¿no? Esta deriva punitivista de una parte del feminismo y cómo esto, o sea, cuando digo carácter productivo me refiero a que, por un lado, esta visión ha permitido llegar a las instituciones y, por otro lado, esta visión produce consecuencias en la vida de muchísimas mujeres, ¿no? Al final, y Fraser esto lo tenía publicado de antes, hay un feminismo institucional que de alguna manera le sirve de coartada al neoliberalismo, ¿no? A este neoliberalismo racista global. Entonces, nos preocupamos por los techos de cristal, nos preocupamos por la representación parlamentaria, nos preocupamos por la brecha salarial, que no estamos diciendo en ningún momento, ni yo ni las autoras, que no sean problemas. Pero de repente, el hecho de que haya una ley de igualdad, el hecho de que haya un pacto por la violencia, el hecho de que haya una serie de respuestas integradas en esta maquinaria, ya nos hace pensar que el sistema es aceptable, ¿no? Incluso en términos, digamos, feministas. Frente a esto y frente a este feminismo que hace un diagnóstico de la situación, o que hace un diagnóstico social centrado en la violencia contra las mujeres también, y en el hecho de que las mujeres estén en las instituciones, que serían como las dos patas, ¿no? Luchar contra la violencia contra las mujeres desde lo penal y luchar por la presencia de las mujeres en los cargos, en los puestos de representación. Frente a eso, las autoras proponen un feminismo anticapitalista, porque entienden que el capitalismo es algo más que un sistema económico, ¿no? Es decir, el capitalismo es un sistema socioeconómico, político, jurídico, cis heteronormativo. Todo esto es el capitalismo, y a ese sistema le atribuyen, o las autoras ven, que tiene 4 contradicciones fundamentales: la económico-financiera, la contradicción política, la contradicción socio-reproductiva, por decirlo así, y una contradicción ecológica. Entonces, vamos a ver un poco en qué consisten estas contradicciones. Y me voy a detener en algunas más que en otras, primero porque las conozco mejor y segundo también porque creo que se les puede sacar más chicha, ¿no? O a lo mejor es algo sí, menos conocido, ¿no? Pero bueno, estas son las 4 contradicciones que ella señala y vamos a ir un poco allá. La cuestión entonces se centra en una crítica al capitalismo. Y esa crítica al capitalismo, como digo, viene de ese entendimiento del capitalismo como un sistema total y no solo como un sistema económico. Perdona. Y dicen que la crisis del sistema que ahora estamos inmersas en una crisis capitalista, pero una crisis capitalista como sistema total, como os decía, ¿no? Porque el sistema capitalista, dicen ellas, es un sistema que abusa no solo del trabajo asalariado, sino también de la naturaleza, también de los bienes públicos, ¿no? Como puede ser
el sistema de salud, el sistema educativo, ¿no? Que lo vimos sobre todo con los recortes de la austeridad, y abusa del trabajo no remunerado. Entonces, este proyecto capitalista en realidad surge de la modernidad y se va configurando desde la modernidad como un proyecto total, como un proyecto social, como un proyecto jurídico y como un proyecto político, y no solo como un proyecto económico, que es como normalmente lo vemos, ¿no? Normalmente vemos la sociedad capitalista como una sociedad de clases. No se analiza esa sociedad de clases como una sociedad que también genera, digamos, irremediablemente opresión de género y opresión racista, ¿no? No lo vemos interconectado, es como si cada cosa estuviese por un lado. Y esto es algo que Nancy Fraser había trabajado ya durante muchísimo tiempo. Bueno, este proyecto moderno, que es el proyecto capitalista burgués, ¿no? Que es también como uno de nuestros mitos fundacionales, ¿no? Como que la Revolución Francesa inicia esto, los contratos, todas las teorías de los contratos sociales vienen a dar, vienen a crear este nuevo espacio que es el Estado moderno actual, de las libertades y los derechos en la esfera pública. Lo que hace este proyecto moderno es dividir de entrada lo público y lo privado. Lo público surge del acuerdo, el Estado surge del acuerdo, lo privado no surge del acuerdo, lo privado es parte de un sistema de dominio que venía de antes y que mantiene para el futuro, ¿no? En realidad está transformado. Ese espacio privado no tiene nada que ver con lo que había anteriormente. Pero lo que hace la modernidad es decir, hay una parte que es política, que es todo lo que entendemos como público, y hay una parte que no es política, que es todo lo que entendemos como privado. En realidad ahí también hay una división entre lo privado y lo doméstico. Pero esto ya si queréis en el debate. Entonces, la sociedad moderna se basa primero en esta distinción entre lo público, de las libertades del Estado, que es el trabajo, que es ¿no? Esa sociedad, digamos, fuera familia, y por otro lado, lo privado. Y asigna lo público a los varones, esa esfera pública de las libertades, de los derechos, de la política y de la economía se asigna a los varones, mientras que el espacio privado doméstico de los cuidados, de las necesidades, de la dependencia humana, se asigna a las mujeres. Pero se hace desde una relación de subordinación. El capitalismo necesita, el sistema capitalista, esto lo analizó ya Heidi Hartman, os voy poniendo aquí si queréis, Heidi Hartman, lo analizó hace un montón de tiempo. El capitalismo necesita que la producción de ciudadanos, la producción de trabajadores y el mantenimiento de los trabajadores actuales se haga a cero coste para el capital. Es decir, el sistema capitalista desde el inicio asegura que la producción de trabajadores y la producción de familias, la producción de niños y el mantenimiento de esos niños y de esos trabajadores se hace a cero coste para el capital. Todo eso va a cargo de las familias y cuando decimos de las familias nos estamos refiriendo a las mujeres, porque se asigna espacio de cuidados, ese espacio doméstico, ese espacio privado, a las mujeres casi en exclusividad. Entonces, ese proyecto moderno que parte de esa escisión y de decir, aquí lo importante es lo que ocurre en lo público, lo que yo defino como economía, que será todo lo productivo, lo que yo defino como política, que será esas decisiones que están ahí, pero no lo que ocurre dentro de las casas. Eso tiene valor, eso está por encima, esto es más importante que todo el sostenimiento de la vida, que todo el sistema de reproducción social que se hace desde lo privado, que se hace desde las casas, que tiene que permanecer subordinado, oculto y desvalorizado.
este proyecto que parte de esa distinción necesita crear sujetos para cada espacio. Crea sujetos sexuados, crea a los varones y crea a las mujeres y crea esas relaciones de dependencia y crea esa relación de, o sea, las sociedades capitalistas modernas necesitan la heteronormatividad, necesitan la cis-heteronormatividad, necesita que haya chicos y chicas, necesita que haya hombres y mujeres y que cada uno asuma su espacio, sea educado para estar en un espacio, asuma unos roles y asuma unas funciones y asuma también un lugar, ¿no? Asuma un lugar en esa sociedad y acepte todos esos roles, acepte todas estas cuestiones en unidades pequeñas controlables, que son las familias nucleares, heterosexuales, ¿no? Monógamas, etc. Entonces, hay una mamá que se va a encargar, es decir, hay un sujeto mujer, feminizado, subordinado, que va a asumir todo el coste de la producción social de los futuros ciudadanos y del ciudadano que sale a la calle, ¿no? Entonces, desde este planteamiento y desde esta crítica del feminismo anticapitalista, digamos, se pone de manifiesto que el capitalismo no es solo ese sistema económico de lo que ocurre en la producción y que abusa o que explota el trabajo asalariado, ¿no? Sino que en realidad esa misma división entre lo productivo y lo reproductivo, esa misma definición de lo económico y de lo político, oculta su dependencia de la reproducción social, de ese sistema social sexual de reproducción de la sociedad, pero oculta también el extractivismo, es decir, esto de yo exploto, exploto y exploto, o sea, cojo los recursos y los sigo cogiendo y me termino la tierra y no pasa nada, ¿no? Es decir, esto es mío y lo puedo ir utilizando y niego que eso sea un problema del sistema, ¿no? Y oculta también el colonialismo, ¿no? Esta idea de ir a por las materias primas donde yo quiera, de ir utilizando la mano de obra como a mí me venga bien y esta lógica que tiene el capital de extraer beneficio de todo, ¿no? Y ellas señalan, por ejemplo, cuando hablan de la crisis económica, dicen que el capitalismo tiene la virtud, por decirlo así, o sí. El capitalismo es capaz de encontrar, o sea, de pensar la naturaleza como un grifo, ¿no? Así, a chorro, yo cojo todo, abro el grifo y voy cogiendo y voy cogiendo y voy cogiendo y voy cogiendo, y a la vez de decir que la naturaleza es un sumidero, ¿no? Es decir, no sé si habéis leído da igual, ese u otro, el libro de Bea Johnson de La Casa Residuo Cero, que dice, yo empecé el proyecto de La Casa Residuo Cero porque decía, bueno, no pasa nada, no quiero el plástico, pues lo tiro, no quiero no sé qué, pues lo tiro, hasta que pensé, pero ¿y cuando lo tiro? Lo significa, ¿a dónde va? Ese plástico no desaparece, ¿no? Entonces, ¿dónde va esto? Pues va a la naturaleza sumidero. Y dicen, pero el capitalismo no tiene solo esta capacidad de decir, la naturaleza es un grifo y yo cojo chorro lo que yo necesite y es un sumidero y yo tiro allí lo que me sobra y ya está, sino que es que encima tiene la capacidad de explotar las dos cosas, de sacar beneficio de las dos cosas en esta perversión, ¿no? Por eso el capitalismo se expande en el mundo a través de proyectos imperialistas, racistas y coloniales, se sigue manteniendo gracias a ciertas políticas racistas y coloniales que tienen que ver también con las políticas migratorias que ponen los países del centro del sistema mundo para el resto del universo, ¿no? Para el resto de los humanos. Y es también un capitalismo extractivista y depredador con la tierra, ¿no? Entonces,
esta crítica al capitalismo que viene desde todos estos lados, al final pone de manifiesto que el capitalismo como sistema subordina la vida humana y la vida no humana, subordina toda la vida a los beneficios del capital. Y es un sistema insaciable y es un sistema que es sí, que ha encontrado miles de formas para despreciar la vida y el valor de la vida, ¿no? Entre esas, ellas muestran las distintas formas que toma la violencia de género, ¿no? Y hablan de muchísimas manifestaciones que normalmente, muchísimas manifestaciones de esa violencia de género que a veces no las tenemos en mente cuando hablamos de violencia de género, sobre todo en este estado, porque aquí se redujo la violencia de género a la violencia masculina en pareja, cuando la violencia de género es la violencia que tiene el origen en este sistema de sexo-género que he comentado hace un momento, ¿no? En esta cis-heteronormatividad que necesita esta idea del sistema de que los seres humanos somos necesariamente dos, ¿no? De dos tipos, que somos hombres o mujeres, que nos relacionamos entre nosotros sexualmente y el resto de cosas, ¿no? El resto de relaciones posibles son anomalías para el sistema y que esa relación además es una relación de subordinación, ¿no? Entonces, es el capitalismo y el sistema cis heteronormativo necesariamente genera violencia de género, porque genera violencia hacia todos los que no cuadran con esa relación o con esa corporalidad, ¿no? Con esa manera de construir a los sujetos que pueden establecer según qué tipo de relaciones. Y hablan también de la regulación de la sexualidad. ¿Por qué? Porque muchos de los debates últimamente, y desde luego este último año es eso y lo que te rondaré, Morena, o sea, vamos a estar ahí un tiempo debatiendo sobre esto, muchos de los debates, digamos, difíciles tienen que ver con la sexualidad y con el cuerpo. Y ellas dicen que, y esta la engancho con la primera idea que aparece en la diapositiva que no la he comentado. Ya dice que ahora muchos de los debates que tienen que ver con la sexualidad, con el sexo, con lo que podemos o no podemos hacer las mujeres con nuestro cuerpo, debates que tienen que ver con derechos sexuales, con derechos reproductivos, parece que tenemos como dos opciones solo. O bien somos antiderechos, ¿no? Y hablamos de ideología de género y hablamos y vemos todos los avances en materia de igualdad de derechos de las mujeres y de los colectivos LGTBI como una amenaza a la familia, al sistema, ¿no? a la producción y la reproducción. Es decir, por eso para la extrema derecha el feminismo es antisistema, porque ataca no solo a la familia, sino es que ataca todo, ataca al capitalismo, ataca a las empresas de esta visión, ¿no? Es decir, entonces, si ya no hay hombres y mujeres, me va a ir todo, porque ya no tengo lo público y lo privado, ya no tengo esa división, ya no tengo los sujetos que se encargan de las cosas, ya no tengo un orden subordinado, ¿no? Ya no tengo a las personas perfectas para ocupar aquellos lugares a los que voy a despreciar socialmente, que serían sujetos feminizados y racializados siempre, ¿no? Siempre, y últimamente, desde luego, también lo estamos viendo mucho, ese refuerzo en la racialización. Entonces, parece que tenemos o esa opción o la opción de ir a los derechos individuales y hablar de derechos, hablar de violencia de género, como os decía antes, ¿no? Como una relación, como algo que se puede solucionar desde el derecho penal, que individualiza las agresiones, y entonces hay una agresión y una víctima, pero no de sistemas, no de los totales. Entonces,
ellas sostienen que es este lado, digamos, más liberal, ¿no? O las ideas de liberalización, o las ideas más liberales, perdón, en torno a la sexualidad, también subordinan esto al Estado, ¿no? Y ahora lo que estaríamos es buscando como reconocimientos estatales, reconocimientos jurídicos de las formas de sexualidad, de las formas de expresión de identidad sexual y de género que hasta ahora el Estado no reconocía, pero queriendo entrar en esa dinámica, ¿no? También ha sido una de las críticas que se ha hecho, por ejemplo, al reconocimiento del matrimonio igualitario, que, a ver, que yo estoy a favor y todo, pero era como una domesticación, ¿no? Es decir, vamos a aceptar esta diversidad en la medida en que encajéis en este sistema capitalista, ¿no? Y ahora vamos a aceptar las diversidades en la medida en que esto me produzca un mercado nuevo para ir vendiendo determinados productos o también para hacer un determinado lavado, ¿no? Por ejemplo, Israel es de sobra conocido que tiene una política muy clara de pinkwashing, ¿no? Es decir, nosotros somos liberales y reconocemos aquí las minorías sexuales y no como estos retrógrados que tenemos al lado, pero eso mismo hacemos los europeos cuando decimos nosotros somos liberales y reconocemos a nuestras minorías y no como hacen los musulmanes, ¿no? Entonces, esta regulación de la sexualidad está también en el centro del debate y ellas proponen que la propuesta sería no limitarnos a los derechos, no llevarlo todo a la cuestión de los derechos y ser capaces de desregular esa sexualidad y desregular esas identidades. Y al final esto, os decía, me lleva a la crisis actual y a esa polarización. Es decir, ahora parece, ¿no? Ellas dicen, tenemos una crisis monumental, hay una crisis grandísima, ellas la pensaban desde 2008 y yo, como os digo, yo creo que ahora es todavía está más vigente. Y esa crisis actual está como esa polarización. Hay esa polarización que parece que o eres neoliberal o eres extrema derecha, ¿no? Y hay una falta de liderazgo tremendo. No hay, esas son las dos alternativas. Y ante esto, ellas dicen, no, necesitamos un feminismo, necesitamos de esta crítica nos tiene que salir un movimiento político potente que pueda incluir al 99% de la población. Tenemos que ser capaces de unir todas las fuerzas, de unir todos los movimientos emancipadores que están ahora luchando en un lugar o en otro y desde un ángulo o desde otro por transformar este sistema, es decir, quienes luchan por el reconocimiento del derecho a la vivienda, quienes luchan por que se termine la explotación en los campos de las fresas, quienes luchan contra el Me Too, ¿no? O sea, quienes luchan contra los abusos sexuales en el trabajo, quienes están en movimientos ecologistas, todo eso, todo ese paraguas, todo eso tiene que ir junto, todo eso tiene que construirse y desde esta óptica del feminismo del 99% que da coherencia a todos esos proyectos, hacer una propuesta de cambio, digamos, total, ¿no? Es decir, que pueda superar esta crisis del capitalismo, esta crisis capitalista, que es una crisis, que es una crisis, digamos, sí, total, ¿no? Global. Entonces, para esto, ellas elaboran 11 tesis y os las dejo. O sea, ahora en la diapositiva siguiente las vemos, cuáles son las 11 tesis, pero no, con todo lo que os he contado, ya se puede entender un poco estas 11 tesis del manifiesto, lo que significan, y así yo me callaría ya y ya podemos debatir un poco, porque sé que hay muchas ideas, que hay muchos conceptos y que hay cosas que para
algunas personas será a lo mejor la primera vez que lo oye o difícil, digamos, de asimilar. Las 11 tesis son esas. Una, la nueva ola feminista reinventa la política y la huelga. Es decir, ya hay una nueva ola feminista y es una huelga y es una ola que crece, que viene de todo lo que ha pasado, que viene ya de 3 olas anteriores feministas y de muchas otras luchas, ¿no? Y esta ola feminista reinventa la política, reinventa la huelga y es capaz de unir en un único concepto, que es el de la huelga feminista, lo productivo, lo reproductivo, lo ecológico y el consumismo, ¿no? Todo. Somos capaces de meterlo en el movimiento. 2, necesitamos superar el feminismo liberal porque ha hecho muchas cosas buenas, pero ahora mismo ya no permite seguir avanzando en la dirección en la que tendríamos que avanzar. Y por eso el feminismo para el 99% es anticapitalista. Pero es anticapitalista no como los de la CUP, quiero decir, o sea, no es ese sentido que mucha gente tiene a veces como, tal, que bueno, que no me estoy metiendo con la CUP tampoco, pero que es anticapitalista en este sentido profundo que os estaba comentando, ¿no? De cómo el capitalismo no es solo un sistema económico al que solo le podemos oponer China. No estamos hablando de eso, estamos hablando del capitalismo como un sistema total que organiza lo social, lo político, lo jurídico y lo económico y que fundamentalmente lo que hace es despreciar la vida, ¿no? Abusar de la vida, apropiarse de todo lo que tiene valor. La crisis actual es total y su causa es el capitalismo, así entendido, es decir, las distintas crisis que podemos ir enumerando y que podemos ir viendo tienen en su origen el capitalismo y de hecho también hay, sabéis que hay teorías que hablan de una nueva era geológica que sería la era que inicia, ¿no? La máquina de vapor, ¿no? La industrialización. Y se ha hablado del antropoceno como la manera de nombrar esa nueva era geológica, pero hay quien dice que, bueno, que no todo el mundo es igualmente responsable, ¿no? Entonces, que el antropoceno sería una manera de ocultar que en realidad es el capitaloceno, es decir, ha sido un determinado sistema y ha sido un determinado grupo social el que ha llevado a cabo esa destrucción del planeta como lo conocemos. Pero bueno, la quinta tesis es que la vida tiene que dejar de estar subordinada al capital y en la pandemia lo hemos visto, hablábamos de los trabajos esenciales y vimos las condiciones en las que se ejercían los trabajos esenciales y lo seguimos viendo, en qué condiciones se realiza el trabajo en los hospitales, que seguimos teniendo a muchísima gente con un trabajo precario, haciendo unos turnos tremendos y todos aquí aplaudiendo a la primera ola, o sea, todos aprendiendo a los que están en primera fila, que los que están en primera fila están con unas condiciones laborales espantosas. Entonces, eso más en qué condiciones está en las residencias de ancianos, en qué condiciones está en todos los trabajos que consideramos esenciales, pero que él no los considera esenciales, ¿no? 6. La violencia de género adopta muchas formas y hay que erradicarlas todas. La transfobia también es violencia de género, esa también hay que erradicarla. Es decir, la negación de diálogo es violencia, el decirle a alguien que no sabe lo que quiere es violencia, ¿no? Es decir, todo eso hay que erradicarlo, todo eso hay que trabajarlo. Hay que liberar la sexualidad del yugo capitalista, en ese sentido que os decía, que no puede ser que solo aceptemos aquellas sexualidades que son digamos, útiles para el capital, ¿no? Y para el sistema. El feminismo del 99% es anticapitalista y es antiimperialista porque no quiere seguir explotando más allá y poner a los países de la periferia a disposición de los países del centro y del capital del centro. Para frenar la destrucción del planeta, el feminismo del 99% es ecosocialista. El capitalismo, dicen, es incompatible con la democracia y con la paz, porque
deja demasiadas cosas fuera, o sea, deja demasiadas cosas bajo el control del mercado y fuera del control político y democrático de los ciudadanos. Y subordina las instituciones democráticas al beneficio del capital, que eso también lo hemos visto en Europa hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y por eso ya se llaman la última tesis del manifiesto es este llamado a la insurrección anticapitalista de todos los movimientos radicales, ¿no? La tesis número 11 es esta de necesitamos la unión porque el feminismo es unión. Y solo desde ahí, solo desde la unión con el resto de luchas y de movimientos y sin exclusión de nada ni nadie, ¿no?, se puede realmente construir una alternativa. Y yo os decía antes, en la diapositiva de antes salía, ¿no?, la crisis actual, polarización y falta de liderazgo. Ellas dicen, el único proyecto teórico, político, social capaz de proporcionar una alternativa al sistema capitalista en crisis actual es el feminismo del 99%. Y yo estoy de acuerdo con ellas. Así que lo dejo aquí y si queréis podemos discutir un poquito. Gracias. Espero que no haya sido muy pesado. Que va, al contrario, muchas gracias, Ruth. Pues yo creo que has tocado temas tan centrales y tan importantes para entender cómo es hoy el mundo que tendremos muchas intervenciones. Si queréis podéis escribirlas y yo las puedo ir leyendo a medida en que se vayan recibiendo, o también podéis intervenir. Tenemos una primera palabra pedida de Jorge y también tenemos mensajes de chat. Por lo tanto, si quieres, Jorge Eliezer, te doy la palabra. Ruego brevedad, intervenciones máximas de 1 minuto para que podamos tener una discusión lo más variada posible, aproximadamente una media hora como mucho. ¿De acuerdo? Tienes la palabra si quieres, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Oh, gracias, muy amable. Aunque antes de todo, pues yo quiero expresar mis felicitaciones a todas las mujeres de este mundo, en especial a mi esposa y a mis hijas y a mis colegas y compañeras de panel. Una felicitación muy grande. Soy estudiante de doctorado del programa Democracia, Derechos Humanos y Justicia Internacional y estamos cursando el 2.º año. Frente a todo lo planteado, pues hay muchas cosas, lástima el solo minuto que se da, pero además de escuchar la excelente hoja de vida de la expositora, digna representante de la mujer moderna, pero me dejó muchas dudas, muchas preocupaciones, y en términos generales estoy viendo que es un ataque constante frente al capitalismo, y lo que deja de entrever es qué pasa en los otros sistemas, verbigracia al comunismo, verbigracia al socialismo, qué pasa con el feminismo, con la sexualidad, me dejó muchas dudas esa nueva feminismo, frente a que sí es una necesidad que está en el mundo frente a la mujer de hoy en día. La verdad es que me hubiese gustado que se hubiese planteado primero realmente temas de lo que es el manifiesto, porque quedó en el aire muchas ideas, muchas cosas en el aire. Me pareció que fue muy gaseoso muchos temas que se plantearon. Yo sugeriría que fueran a temas muy puntuales, muy exactos, porque hoy en día los movimientos feministas buscan eso, o sea, si se va a radicar, a intentar radicar esas diferencias que hay con la mujer, pues hay que plantear cuáles son los hechos. No habla de tanta hipótesis y sí de unas realidades. Por lo demás, pues muy encantado de participar en esta seminario, en esta conferencia. Muchas gracias. Muy bien,
Muchas gracias. ¿Podemos tomar alguna otra palabra o quieres contestarle directamente? Me da ¿Hay igual, alguien? no sé si habéis tenido también dificultades para oír la pregunta, porque yo había veces que no lo oía bien. En generales hemos entendido a qué se refería, ¿no? O- Vale. Bueno, pues entonces contesto, ¿no? Y ahora María, me voy a ver, para leer Mariola, lo lo que... que dice. Sí. Sí, Voy a contestarle primero sí, sí. Adelante. voy a contestarle primero a Jorge. A ver, lo que yo he contado es el manifiesto. Yo lamento que te haya parecido gaseoso, pero son propuestas bastante directas y bastante claras de una interpretación de la realidad. Hablan del capitalismo como un sistema total y no solo como el sistema económico, como parece que tú lo querías entender, ¿no? Como algo estrictamente desde lo productivo, ¿no? O desde esa división ya clara de lo que es economía y lo que no es economía, cuando esta propuesta lo que hace es vincular lo que ha estado desvinculado y decir también es económico o también forma parte del capitalismo la reproducción social, el sistema social que tenemos de provisión de cuidados, el sistema social que tenemos que garantiza la producción, ¿no?, de ciudadanos, la producción de trabajadores, la producción de personas. Y esto forma parte también de ese sistema capitalista. Y ellas dicen, claro, ha habido estados en los que y por eso yo decía, cuando ellas, al final ellas dicen, madre mía, ¿no? Un manifiesto, ¿cómo se nos ocurre un manifiesto? Y dice, claro, digamos, la historia ya nos hace saber que hay muchas cosas que no queremos, ¿no? No queremos un Estado stalinista, eso ya está claro. Hay muchísimos, digamos, muchísimos sistemas que se entendían como alternativos que ya los hemos testado y no nos sirven, ¿no? Y hay otras formas de organización que han ido testándose y no nos sirven. Necesitamos darle una vuelta a esto y necesitamos pensarlo desde otro lugar. Sobre el... no sé si lo he entendido bien, pero parece que hay como una crítica a que se deje de hablar de hombres y mujeres, ¿no? No sé si eso, ¿no?, que decías que hablara como de las realidades y de si queremos que deje de haber eso, a qué nos remitimos. Por eso digo que yo no he acabado de entender parte de la pregunta porque no se oía bien, pero no sé si vas por ahí, o sea, no sé si a ti te parece que es una evidencia que hay hombres y mujeres y que los hombres y las mujeres se dedican a cosas distintas socialmente o naturalmente. Entonces, a lo mejor a lo mejor puedes volver a formular esa parte de la pregunta y yo miro el resto de preguntas que han hecho. Yo le pediría además que lo hiciera por escrito, de forma que sea sintético y perdamos el mínimo tiempo posible. Sí, Pero sí, fenomenal, sí, mejor, porque ahí había una parte que yo no he llegado a entender. bueno, pues Mariola Acaban de Magravía, llegar. profesora de Derecho Civil de nuestra facultad, dice, el Plan Estatal de Vivienda contempla una línea específica de ayudas para personas que podríamos denominar ultravulnerables, entre las que se encuentran las mujeres víctimas de violencia machista. Sin embargo, el enfoque feminista del derecho a la vivienda puede ser mucho más rico. ¿Cuáles son, en tu opinión, los aspectos que podrían mejorar la política legislativa sobre vivienda si se acometiera con una perspectiva feminista? Y además, has escrito sobre las dos cosas, Ruth. Es que fíjate, el derecho a la vivienda es complejísimo porque además en las casas es donde de repente se nos juntan esos dos espacios que el capitalismo dice que no son, que tienen que estar separados, ¿no?
tienes el mercado de la vivienda tal, pero también todo el tema de las políticas urbanísticas. ¡Ay, Jorge se ha ido! Todo el tema, ¿no?, de las políticas de alquiler público inexistentes. ¿No? Hay un montón de lo público y de regulación del mercado que este sistema capitalista ha renunciado a hacer, ¿no? Entonces, aunque la Constitución diga que existe el derecho a la vivienda y que la propiedad tiene reconocido un uso social, en realidad eso lo hemos subordinado al mercado de la propiedad, al mercado del alquiler y al mercado de la vivienda, ¿no? Entonces, creo que ahí habría mucho que ver desde esa reconfiguración de lo público. También es verdad que la pandemia de repente, o la respuesta a la pandemia, nos ha hecho ver que reforzar lo público no siempre, o sea, paradójicamente se ha reforzado lo público a la vez que se reforzaban lógicas neoliberales de control, ¿no? Y creo que romper eso va a ser ahora difícil, ¿no? Estamos en una lógica muy securitaria cuando hablamos de lo público. Y creo que eso ahora nos pone en un momento complicado. Entonces, creo que repensar esos bienes públicos y la vivienda como un bien público es una urgencia y es algo que se podría hacer desde esta perspectiva, digamos, anticapitalista, ¿no?, que proponen Nancy Fraser y sus colegas. Y por otro lado, yo creo que tú en la pregunta lo planteas así, ¿no? Dices, el Plan Estatal de Vivienda contempla una línea específica de ayudas para personas ultravulnerables. Vale. ¿Y de dónde viene esa ultravulnerabilidad? Viene de un sistema determinado, de un sistema económico. Es decir, yo no puedo desvincular el mercado de la vivienda del mercado laboral, del mercado de los cuidados y del resto de piezas que forman parte del engranaje social, ¿no? Entonces, creo que cualquier política tiene que digamos, pasar esa mirada miope de estar solo centrada en el tema así delimitado y tiene que abrirse a ver cuáles son los sistemas de dominio, los sistemas de discriminación que van operando de manera conjunta, que crea lo que tú llamas sujetos o personas ultravulnerables, ¿no? Las personas ultravulnerables lo son, ¿por qué? Pues porque están colocadas en la esfera productiva de una manera deficiente y eso afecta al resto de derechos que el sistema les reconoce, ¿no? Teniendo en cuenta también que digamos que el género no es más que una posición económica, ¿no?, en ese mercado. Entonces, las mujeres víctimas de violencia machista tienen esa preferencia en estas políticas como un parche, ¿no?, como una manera, digamos, de suavizar el sistema, porque este sistema las pone en una posición, digamos, de discriminación respecto de la vivienda, respecto del trabajo, respecto de las vías de acceso a la vivienda que no serían desde esa ley de protección, ¿no? A ver. ¿Es posible en España en este momento plantear una modificación de la ley orgánica de violencia de género? No. Yo ahora mismo creo que es mejor que no toquemos nada. Porque ahora mismo en la nota esta que os he pasado, que escribí para mientras tanto, digo una cosa tremenda, pero la creo. Y me entristece muchísimo, pero la creo profundamente. El feminismo ha dejado de ser un lugar seguro para las mujeres. Y ahora mismo hay muchísimos debates feministas que se saldan con demasiadas muertas, ¿no?, con demasiadas exclusiones. Entonces yo ahora mismo no tocaría la ley, esa no la tocaría y no tocaría otras. ¿Que necesita reforma? Sí. ¿Que ya sabemos muchas cosas que no nos gustan? Sí. Pero no creo que estemos en el momento de... O sea, no creo que hubiese consenso y
Y ante la falta de consenso no creo que el resultado de ahora fuese mejor, o sea, el resultado de la modificación fuese mejor que lo que tenemos ahora mismo. A ver, ¿qué más? Fanny que se va. Jorge Eliezer me recomienda que lea el manifiesto. Bien. No te oigo, José, no te oímos. Perdón, le recomiendo que lo lea, ¿no? Que parece que no lo ha leído. Elisa Simó. Moltes gràcies, Ruth, per l'exposició. Després de parlar de sexualitat, d'ultrapunitivisme com a eina d'erradicació de la violència de gènere, voldria preguntar-te on se situa la llei de llibertats sexuals, coneguda com la llei de sols sí és sí. Tornem a estar fora del feminisme 99%? Sí, sí, tornem a estar fora del feminisme del 99%. El feminisme de caire punitivista està fora del 99%. Jo crec que així també, a veure, la llei del sí és sí, al final posa en perill moltíssim. Bueno, la qüestió del per favor, ja, però és que deixeu-me estar, per favor. Es que ya han vuelto del cole. Entonces, esto ya se complica. A ver, solo sí es sí y el consentimiento. Jo crec que les qüestions del consentiment són complicades, no? I ja parlar en termes de consentiment, McKinnon diu, això ja és problemàtic, perquè McKinnon, McKinnon, no estoy hablando de ninguna anticapitalista loca tal, sino de una feminista radical, no? McKinnon diu que parlar de consentiment de les dones és problemàtic perquè sembla que sempre hi ha una altra persona que proposa i tu acceptes passivament, no? I aquesta llei, d'alguna manera, està ahí. No hi ha aquesta acció conjunta, no hi ha aquest comportament, no hi ha... pot ser que en un moment tu digues que sí i després siga que no. I l'haver dit que sí en un principi no vol dir que després no pugues dir que no. Y de la mateixa manera també pots dir en un principi, mira, no, tal, no sé cuántos, y luego vas jugando y dices, oye, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? És molt complicat, però sobretot és molt complicat portar això a l'àmbit de lo penal, no? És a dir, de veres les llibertats sexuals de les dones s'amplien amb aquesta llei del sol sí és sí? O ara podrem explorar menys, podrem, ¿no?, equivocarnos menos, todos nos hemos equivocado y forma parte del aprendizaje, no? Ara, el dret penal també té que autoritzar tot això. El dret penal no és una formació sexual en secundària, en primària i no és l'educació sexual, sinó és el dret penal el que va a salvar-nos i el que va a fer que les dones siguin més lliures sexualment. Jo crec que estem fora del 99 i fora de moltes coses, no? De pensar que el dret penal, que com he dit abans, el que fa és individualitzar el que és un problema estructural, o sigui, a mi me preocupa molt que ara hi hagi moltes, o que en sapiem més, no sé si sabem més o si hi ha més, violacions en grup. No? És així. Però això, el frenar aquest tipus de comportament, jo no crec que se pugui fer amb una llei penal. Jo crec que això se fa atacant des de molts llocs i, sobretot, explicant a les persones des que són menudes que tu no pots abusar d'una altra persona, que tu no pots, i que no hi ha res de hacerse el machito juntos que mole. Ahí no. És a dir, i això no és una qüestió d'educació, de ser educados, sinó, no? O d'educació, sinó de rebre, efectivament, educació sexual que siga igualitària. Ara també hi ha mogolló de debat sobre anem a prohibir la pornografia perquè la gent jove només veu pornografia i ja des d'ahí construir la sexualitat. Bueno, doncs no la prohibas i fes al revés, produís una pornografia que a tu
t'agrade i que tu consideres que sí que és una pornografia que pot educar en igualtat, no? Jo crec que estem, d'alguna manera, amb la llei del sí és sí i amb molts dels debats que hi ha ara, estem tornant a les guerres sexuals dels anys 70, no? I a tornar a plantejar-nos coses que quan l'alliberament sexual ja estaven ahí i que al final hi ha molt poca educació sexual igualitària formal i informal i aquests forats que sí que serien canviar, que sí que podrien transformar més de socarrer les institucions i les relacions, tot això ho estem tapant amb parxes penals que no poden solventar la vida de les persones. Dos preguntas más que te las voy a formular juntas, porque ya de momento no Vale. hay. Regina Antonino vuelve ahí al tema central del capitalismo y su duda es que el planteamiento de un movimiento feminista anticapitalista podría suponer el rechazo por falta de conocimiento del verdadero alcance del término anticapitalista. Para que sea un movimiento del 99%, ¿cómo se plantea aglutinar a todo el feminismo? Partiendo de que la mayor parte de la población pueda carecer de formación para entender esto y asociar ese término al anticapitalismo de la culpa, por repetir tu ejemplo. Y una segunda pregunta, ¿este movimiento pretende romper con este sistema capitalista y qué sistema alternativo propondría, ¿no? Lo enganchamos, si te parece, con una pregunta Sí. de María Lourdes Miranda. Dicen, países con economías emergentes como Ecuador, en donde dependemos de la extracción de hidrocarburos y la transición hacia otro tipo de economía requieren de tiempo, ¿cómo se podrían implementar políticas que no sirvan solo de coartada y que realmente logren cambios estructurales en materia de medio ambiente con enfoque de género? Dos preguntas completas. Bueno, a ver, la primera, yo creo que en parte también el compañero que ha hablado antes, que decía, bueno, esto es un ataque al capitalismo sin más, ¿no? Creo que iba también un poco por ahí, ¿no? Es decir, que al final esta manera de hablar de anticapitalismo no es voy a dejar de comprar o voy a dejar de usar los bancos, ¿no? Es decir, es una crisis a cómo está organizada toda la sociedad desde este proyecto moderno que se puso en marcha con el capitalismo, ¿no? Y entender que el feminismo anticapitalista ya recoge mucha de la crítica feminista que se ha hecho desde distintos lugares. Cuando se critica la falta de políticas de conciliación, cuando se critica la falta o el ataque a todo lo público, ¿no? El ataque a la salud pública, a la sanidad pública, a la educación pública, a los sistemas de pensiones, todo esto, todas estas críticas son lo que en el manifiesto aparece como el sistema de reproducción social, ¿no? Es decir, al final toda la crítica, o mucha de la crítica feminista que se ha ido elaborando a lo largo de estas décadas está dentro de este término anticapitalista como una crítica al sistema social de provisión de cuidados, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que se puede recoger mucho. Hay dos cosas que creo que tenemos que pensar y es verdad que el manifiesto, yo creo que el manifiesto hace un buen diagnóstico y pide esta unión, ¿no? Y dice, vamos a unirnos, vamos a unir los distintos proyectos, vamos a hacer esta insurrección global, vamos, ¿no? Vamos a mover. Pero no te dice cuál va a ser el sujeto revolucionario. No dice que haya un único eje de dominio que tenemos que derrotar de esta forma. Y en ese sentido es mucho más complejo, y ellas lo dicen, la situación actual es mucho más compleja que la del el manifiesto comunista, ¿no? Porque no hay un eje de dominio y un sujeto revolucionario, sino que son múltiples, ¿no? Los sujetos y sobre todo son múltiples los ejes y tenemos que pensar los nuevos sujetos,
Yo también por eso decía antes, este feminismo anticapitalista critica la heteronormatividad, ¿no? Critica esta creación de seres sexuados que van a ocupar dos esferas distintas, la pública y la privada, y desde ahí, ¿no? Desde esa familia nuclear monógama tal, del papá trabaja fuera y la mamá cuida adentro, esto también se tiene que alterar. Pero si nosotros creamos esos dos sujetos sexuados porque eran funcionales para el capitalismo, si queremos cambiar la estructura económica, social y política, también tenemos que pensar esos nuevos sujetos, ¿no? Es decir, a lo mejor es esa división sexual que se presenta como natural, pero es una construcción del capitalismo, ya no nos sirve para el nuevo proyecto. Entonces, ¿qué sujetos para qué proyecto? Todo eso está en construcción, yo creo, todo eso está ahora en revisión. Pero creo que también el manifiesto lo que sí que tiene de bueno es que ya señala que algunos de los recorridos, algunos de los caminos que se han iniciado, algunos de los proyectos, no llevan a realidades de emancipación, ¿no? Este capitalismo ha dejado fuera demasiada gente. Demasiados, y ha habido muchos proyectos de reforma, muchos proyectos de transformación que no han llevado a la mejora de las condiciones de la población, sino todo lo contrario. O sea, si nosotros miramos cómo estamos ahora y cómo estábamos hace 30 años, estamos mucho peor. Como planeta y como especie, ¿no? Estamos mucho peor. Entonces, es una llamada también a esto, ¿no? Y a decir, algunos de esos proyectos emancipatorios no son tales y necesitamos repensar de una forma radical el proyecto y los sujetos, porque para cada proyecto de emancipación se construye un sujeto político, ¿no? Y los sujetos políticos son instrumentales, ¿no? Para ese proyecto que tú quieres hacer. Por eso digo, el capitalismo requería de hombres y mujeres. ¿Qué requiere el poscapitalismo? ¿No? Pero para eso tenemos que definir el proyecto y tenemos que ver qué sujetos están ahí. Una última pregunta que ha llegado tarde, pero yo creo que te gustará contestar, Ruth. Dice, me gustaría saber, Sara de Torres, me gustaría saber, ahora que está tan de actualidad, ¿qué le dirías a esas feministas que excluyen a las mujeres transexuales del discurso feminista y en general del... Pues mira, mucho, les diría muchas cosas. Pero creo que dos fundamentales. Una es que necesitamos encontrar las palabras, y necesitamos encontrar los espacios y necesitamos encontrar de nuevo las condiciones para el diálogo. Porque estas mujeres que se dicen feministas y que excluyen a las transexuales, desde plataformas de poder nos niegan a las demás poder hablar y sobre todo niegan a muchas mujeres poderse expresar como tales, ¿no? Entonces, creo que necesitamos encontrar las palabras, los espacios y las condiciones para el diálogo. Esa es una primera. Y dos, la segunda que diría es que el sistema de dominio es el mismo. Las mujeres trans están excluidas, como estamos las mujeres cis, porque el sistema que nos afecta a todas, la razón por la que existen personas cis y personas trans y por la que existen hombres y mujeres es la misma. El sistema es el mismo y se llama la heteronormatividad, cis heteronormatividad, si queréis. Entonces, si el sistema es el mismo, la lucha tiene que ser común. Yo no creo en un feminismo excluyente y no creo en un feminismo que se dedique a dividir en lugar de unir. Decirle a alguien qué es, cómo debe sentirse, cómo debe vivir su vida, para mí no es feminismo.
Para mí eso es la esencia del patriarcado. El patriarcado se ha empeñado en decirnos lo que somos y lo que podemos hacer y a lo que podemos aspirar. Y creo que se trata de hacer exactamente lo contrario, ¿no? No decirle a nadie ni qué es ni cómo debe sentirse, sino sencillamente luchar contra aquello que nos impide ser quienes somos y nos impide ser felices siendo quienes somos, ¿no? Bueno, pues para concluir, un comentario haría Ruth. Yo estaba viendo que en el manifiesto son 11 tesis, 11 las tesis. Yo no sé si hay un guiño implícito a la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, que es muy conocida, ¿no? Eso de que ya está bien de interpretar el mundo, de que los filósofos o la filosofía haya interpretado el mundo, sino que lo que se trata ahora es de transformarlo, ¿no? Yo creo que hay lo que dicen las tres autoras en este manifiesto, lejos de algo gaseoso, como se apuntaba por ahí, bien concreto, y está apuntando a eso que algunos han llamado esa cosa escandalosa que se llama capitalismo. Que está acostumbrado, uno puede estudiar Derecho, o puede incluso estudiar un máster de Derechos Humanos, y a lo mejor la palabra capitalismo, que es el sistema que da sentido a todo, pues desaparece, y parece que por no nombrar no existe, en cambio condiciona plenamente, ¿no? Y me parece, por hacer un último comentario, el sujeto político, efectivamente, probablemente es otro, ya es mucho más difuso que ese proletariado que hacía la huelga, pero más complejo. el instrumento que retoman es el de la huelga, ¿no? Es una huelga que es diferente, que no es una huelga. Sí, pero quizás ahí ves, ahí María Ángeles Durán habla del cuidatoriado, ¿no? En lugar del proletariado, del cuidatoriado. Y quizás sea ese el sujeto, puede que sea ese el sujeto. Pero ellas no lo cierran. Sí, la 11ª tesis, que es vamos a unirnos todos y a transformar el mundo, es un guiño, es vamos, ya está, no pensemos tanto y vamos a actuar, ¿no? O además de pensar, tenemos que actuar. Pero al final eso también es la teoría crítica, ¿no? Y Fraser viene de ahí, de la teoría crítica, que dice al final lo que diferencia una teoría crítica de una que no lo es que la teoría crítica bebe de los proyectos alternativos latentes que ya están en marcha en una sociedad, que no son todavía hegemónicos, pero ya hay respuestas, ya hay movimientos, ya hay andadura, ¿no? Ya, eso no es que ellas de repente digan, mira, caigo del guindo hoy, vamos a proponer esto, sino que desde lo que se está haciendo en las calles, desde esa huelga feminista, desde esos movimientos, ya se está construyendo una cosa distinta. Ya hay otro tipo de relaciones, ya hay otro tipo de sujetos. Vamos a unir todo eso y vamos a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Porque ya sabemos que el capitalismo es extractivista, es abusivo, es racista, es sexista, ¿no? Ya sabemos que eso no nos lleva al bienestar, ¿no? Entonces, vamos a cambiar y vamos a cambiar desde los movimientos sociales, desde lo que ya está. Bueno, Ruth, pues muchísimas gracias por tu intervención, por prestarte a esta clase abierta que hemos querido hacer gracias a todos. Para conmemorar este día y esta semana. Dice por ahí en el chat Rosali, siempre es un placer escuchar a Ruth Mistre, nos siembra la semilla de la inquietud y otorga ir indagando sobre ello. Creo que es una buena manera de definir. Así que muchas gracias y saludamos a todas las personas que nos han seguido. Bien, gracias a todas. Feliz día 8 de marzo, ¿no? Feliz Día Internacional de las Mujeres. Chao.